Hola, ¿cómo andás? Continuando con la cantidad de videos que hicimos de capacitores y condensadores, ya vimos un poquito el condensador, cómo funcionaba, cómo lo medíamos, aprendimos a asociarlos, vimos lo que es la carga y descarga del capacitor. ¿Qué nos falta? Verlo del capacitor como filtro, ¿sí? Como filtro. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer, hemos visto videos de cómo rectificar, ¿se acuerdan? Cómo rectificar una señal con diodos. Por ejemplo, teníamos que cuando nosotros teníamos una señal de tipo alterna y la hacíamos pasar por un puente rectificador, obteníamos a la salida una continua pulsante. Si yo prestaba atención y miraba, por ejemplo, tenía este circuito y yo tomaba entre este punto y este punto con el osciloscopio, yo iba a notar que si era de onda completa, o sea, acá iba a entrar una señal alterna, que a la salida, ¿qué es lo que iba a tener? Iba a obtener una señal rectificada de onda completa. ¿Qué significa? Que rectificaba todos los ciclos. ¿Esto es una continua? No, porque para que sea una continua, ¿cómo tendría que ser? Tendría que ser una recta. ¿Bien? Y acá interviene el capacitor. Porque nosotros dijimos que una de las funciones principales que tiene el capacitor era almacenar energía y devolverla al circuito cuando la requiere. ¿Qué quiere decir? Que si yo acá coloco un capacitor, el mismo, ¿qué es lo que va a hacer? Miren, va a ir cargándose y se carga, se carga, se carga, se carga. En este momento que llegó a máxima carga, ¿qué es lo que hace? Termina entregando energía al circuito. Por lo tanto, no se hace esta caída brusca. Vuelve a cargar y cae. Vuelve a cargar y cae. Vuelve a cargar y cae. ¿Qué es lo que obtiene? Si uno presta atención, en realidad lo que yo obtendría a la salida sería esto. ¿Es una continua? No, no es una continua pura, pero si yo presto atención, es una señal que, vamos a dibujarla mejor, sería algo así. Bien, esto es similar a la continua, no, pero es casi una continua. Bueno, esto que viene acá, el voltaje que existe acá, se llama voltaje de rizado, o lo que se conoce como ripple, ¿sí? Que es un voltaje donde la tensión de una fuente, una vez que es rectificada, filtrada, ¿sí? Obtiene una pequeña variación. Es mínima, es pequeña, ¿sí? ¿De qué va a depender este voltaje? Bueno, el voltaje de rizado está dado por dos cosas. Por el voltaje máximo que hay acá y el voltaje mínimo. O sea que si yo tomo en cuenta los dos voltajes, o sea, vamos a suponer que este fuera, vamos a llamarlo voltaje 1 y este lo vamos a llamar voltaje 2, quiere decir que entre el voltaje 1, ¿sí?, menos el voltaje 2, tengo el voltaje de rizado. ¿Cuánto es lo deseado para que una fuente sea de buena calidad? Que este voltaje de rizado no supere el 10% del valor de la tensión de la fuente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que diseñar una fuente, por ejemplo, de 12 volt, yo no puedo esperar, si la fuente está bien diseñada, que ese valor de rizado no supere los 1,2 volt. El 10% no lo tiene que superar. Si lo supera, es una fuente de mala calidad. Si estamos por debajo, es una fuente de muy buena calidad. ¿De qué va a depender este voltaje de rizado? Va a depender de varias cosas, ¿sí? Primero y principal, va a depender de la corriente circulante. ¿Y de quién depende la corriente? O sea, va a depender de la corriente. ¿Por qué? Porque cuando la carga de la resistencia o el elemento que sea es mayor, la corriente es más grande. Y si es más grande, ¿qué es lo que pasa? Normalmente se descarga mucho más rápido. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vemos carga y descarga un capacitor? ¿Qué quiere decir? Que si consume mucho, el momento que va subiendo, cuando la corriente es muy grande, la caída es mucho mayor. ¿Y hace de qué cosa? De que este voltaje sea mayor. Por lo tanto, la corriente es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumenta la corriente, aumenta ese rizado. A su vez, ¿qué otra cosa interviene? La frecuencia, porque... ¿Frecuencia pero de qué? Frecuencia del rizado. Ustedes acuérdense, cuando yo rectificaba una fuente, por ejemplo, vamos a suponer que la frecuencia acá fueran 24 volt, 50 Hz, ¿sí? Si yo rectifico onda completa, ¿qué frecuencia va a tener de rizado? El doble. ¿Por qué? Porque recupero las dos señales, los dos ciclos. Por lo tanto, tengo una frecuencia de rizado de 100 Hz. O sea, ¿se entiende? O sea, si yo tenía la señal original, era esta. Si yo hago un rectificado de media onda, ¿cómo quedaba esto? Quedaba así, ¿no? O sea que si esto es 50 Hz,
obtenía una frecuencia de rizado, perdón, una frecuencia de rectificado de 50, pero si yo la hacía de onda completa, ¿cómo quedaba? Quedaba de 100 Hz. Entonces, acuérdense cuando vimos la parte de rectificado, si no vuelvan a ver, que si yo tenía el de media onda era de 50 Hz, pero si yo tenía del doble era de 100 Hz. Por lo tanto, la frecuencia es importante. Cuando mayor tenga frecuencia, menor va a ser el voltaje de rizado. Y de ahí sale esta ecuación que vemos acá, donde dice que el voltaje de rizado es una relación que existe entre la corriente, la frecuencia y el valor del capacitor. ¿Por qué? Porque cuando yo, para poder disminuir, ¿qué hago? Aumento el valor del capacitor. ¿Cuál es la idea de hoy? Que hoy aprendamos a calcular cuál es el capacitor adecuado, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un par de ejercicios para darnos cuenta cómo poder calcular el capacitor necesario para cuando diseñamos nuestra fuente. Bien, vamos a suponer que tenemos este ejemplo, ¿sí? Tenemos una fuente de rectificado de onda completa y yo quisiera saber cuál es el voltaje de rizado. Bien, entonces para el voltaje de rizado dijimos que, ¿cómo lo hallábamos? Era igual a la corriente dividido la frecuencia, ¿sí? La frecuencia de rizado por el valor del capacitor. Entonces, a ver, hagamos la cuenta. Para nuestro ejemplo tenemos que el voltaje de rizado es igual a la corriente. ¿La corriente cuánto es? 0,1 ampere o 100 miliamperes. 0,1 ampere. Recuerden que siempre debemos trabajar en las unidades. La frecuencia, como es de onda completa, es de 100. ¿Sí? 100 Hz, porque si yo tengo 50 y rectifico onda completa, tengo 100 Hz por el valor de capacitor, que son 600 microfaradios. Tengo que pasar la unidad. Como es micro, es por 10 a la menos 6 faradios. ¿Sí? Hago la cuenta, bueno, tengo una calculadora y creo que algo de 3,34 volts. O sea que tengo, perdón, 1,70 y pico. A ver si tengo la cuenta hecha por ahí. Sí, 1,67 volts. 1,67 volts. O sea, ¿qué quiere decir? Que para nuestro ejemplo yo voy a tener un voltaje de rizado que va a tener aproximadamente 1,67 volts. Bien, ¿qué pasaría de pronto si yo, en vez de ser de onda completa, hago de media onda? Si yo hago de media onda, esto en vez de ser 100 va a pasar a ser 50. Entonces tengo el voltaje de rizado, va a ser 0,1 amper dividido 50 porque es de media onda por 600 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Cuánto me va a dar? Alrededor de 3,3 volts. Fíjense que el rizado aumentó el doble simplemente con hacer un rectificado de media onda. ¿Bien? Si yo quisiera saber el voltaje que voy a tener a la salida, ¿sí? Quizás no en este ejemplo, pero para obtener el voltaje, que es el VCC, ¿se acuerdan? El voltaje, el VCC, que era digamos, el que yo que calculaba cuando yo diseñaba mi fuente, ¿sí? ¿Qué voltaje voy a tener cuando yo mida con el tester? Va a ser igual al voltaje máximo, ¿sí? Menos el voltaje de rizado dividido 2. ¿Se entiende? Entonces, vamos a poner un ejemplo, a ver cómo da. Vamos a suponer que tenemos esta fuente, ¿sí? Que tenemos 12 volts, digamos una fuente de 12 volts con un filtrado y una resistencia determinada, y yo quisiera, y tengo un valor de rizado del 10%. Digamos, si yo tengo 12 volts, ¿cuánto será el valor de rizado? 1,2 volts. Si yo quisiera saber qué voltaje voy a tener en este punto, o sea, el VCC que voy a tener acá, calcularlo, sería igual al voltaje máximo. ¿Cuánto es el voltaje máximo? 12 volts. Bien. Menos el voltaje de rizado. ¿Cuánto es? 1,2 volts. Dividido 2. ¿Sí? O sea que mi VCC va a ser aproximadamente 11,4 volts. Ese va a ser el voltaje que yo voy a tener a la hora de medir. Si está todo bien diseñado, si yo diseñé bien mi fuente de onda completa, de media onda con un filtrado para garantizar, por ejemplo, que una fuente de 12 volts tenga un rizado de 1,2, seguramente cuando mida con el tester voy a encontrar 11,4 volts. Bien, entonces bueno, vamos a hacer un ejercicio completo para ver cómo sería si yo tuviera que diseñar y cómo voy a averiguar el capacitor que yo necesito para mi fuente.
¿Correcto? Bueno, vamos a suponer que tenemos este ejemplo, que tenemos una fuente que es de 24 volts de valor eficaz, o sea, yo tengo mi transformador, lo mido con el tester, me da 24 volts de corriente alterna, tengo una frecuencia de 50 Hz, que es la típica línea, voy a hacer un rectificado de onda completa, o sea, con un puente rectificador o por 4 diodos, ¿sí? Tengo una carga que es de 200 ohms y yo quiero averiguar, a ver, cuál será el valor ideal para este capacitor para garantizar un valor de Ripple de alrededor del 10%. Bueno, lo primero que voy a tener que calcular es ver cuál va a ser el voltaje una vez que yo rectifique. Acuérdense que este es el valor eficaz. Entonces tenemos que el voltaje máximo era igual a ¿cuánto? Al valor eficaz, ¿sí? Por la raíz de 2. ¿Correcto? Por lo tanto, para mi ejemplo es 24 volts por la raíz de 2. ¿Sí? Hagamos la cuenta. Entonces tenemos 24 por 1.41. Me va a dar que voy a tener una tensión máxima, un pico máximo acá de tensión de 33,84 volts. ¿Sí? Ustedes me dirán, ¿para qué yo quiero saber estos 33,4 volts? Justamente para sacar el valor de rizado. ¿Cómo lo llamamos el valor de rizado? Es aproximadamente el 10%. Quiere decir que nuestro valor de rizado va a ser el 10% de esto. O sea que mi voltaje de rizado que yo espero va a ser de... ¿Cómo sacábamos el 33,33? Y es fácil, ¿sí? Si el 100% es 33,8 volts, el 10% es X. ¿Cómo hago? Y es 33,8 volts por 10 dividido 100. Hago la cuenta y seguramente me va a dar 3,38 volts. Este es el voltaje de rizado que yo espero tener, o por lo menos para poder garantizar. Puedo tener ese o menor, pero digamos que con eso estamos en el 10% para poder garantizar que nuestra fuente esté bien filtrada. Bien, perfecto. Una vez que tengo esto, ¿sí? Lo que voy a hallar es mi VCC. ¿Cómo hallamos mi VCC? El VCC era igual al voltaje máximo, ¿sí? Menos el voltaje de rizado dividido 2, que como recién lo hallamos. Por lo tanto es igual a 33,84 volts menos, ¿sí? 3,38 dividido 2. Con eso hallo la cuenta, vamos a hacer la cuenta y me va a dar algo así como 1,4, ¿no? Me va a dar 3,38 dividido 2, eso me va a dar 1,69, por lo tanto me va a dar 32, alrededor de 32,15 volts, que va a ser el voltaje que yo voy a tener seguramente en mi ecuación. Bien, o sea que yo necesito tener voy a tener una vez que lo mida con el tester, 32. Bien, perfecto. ¿Y para qué me sirve esto? Para calcular la corriente. Yo ya sé que si mi VCC va a ser la tensión que voy a tener acá, que va a ser 32, alrededor de 32 volts, quiere decir que yo voy a tener que calcular la corriente. ¿Por qué necesito la corriente? Porque acuérdense que decía que el voltaje de rizado era igual a la corriente dividido la frecuencia por el valor de la capacidad. Bien, por lo tanto yo tengo este valor, que ya lo tengo, que está acá, 3,38, tengo la frecuencia, que es 100 porque es de onda completa, tengo la corriente que la tengo que hallar y con eso despejo voy a tener el capacitor. Bien, entonces vamos a ver cuál es la corriente. La intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Quiere decir que 32 volts dividido 200 ohms me va a dar algo así como 0, a ver, alrededor de 0,15 me parece, ¿no? 32 dividido
200, sí, alrededor de 0,16 amperes. Ya tengo mi corriente, ¿bien? Perfecto. ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, ahora sí. ¿Se entendió? Entonces, primero calculé el voltaje máximo en función del voltaje eficaz. ¿Para qué calculo el voltaje máximo? Que lo sé acá. Para saber cuál va a ser mi voltaje de rizado. Calculé mi voltaje de rizado, que es el 10% de eso. Una vez que tengo el voltaje de rizado, ahora sí calculo cuánto va a ser el voltaje de continua que voy a tener en la fuente. ¿Por qué? Porque le estoy descontando el voltaje de rizado. Y con eso voy a averiguar la corriente. Bien, una vez que hallé todo esto, voy a lo importante que es poder calcular el capacitor. ¿Cómo calculo el capacitor? Teniendo esta ecuación, despejo. Entonces me va a quedar que el capacitor va a ser igual a la corriente dividido la frecuencia del rectificado por el voltaje de rizado. Bien, calculo, a ver, ¿qué corriente? Dijimos que era 0,16 amperes. Bien, la frecuencia que es 100 por el voltaje de rizado que era 3,38 me parece, ¿no? 3,38 habíamos notado. Sí, 3,38. Hago la cuenta de todo esto y me va a dar 0,16 dividido, vamos a poner entre paréntesis, 100 por 3,38 paréntesis igual me va a dar me da 4,73 a la menos 4, no me sirve, tiene que ser la menos 6, y ahí está. Me da que necesito un capacitor de 473 microfaradios, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque me da 473 por 10 a la menos 6, que yo ya sé que es faradio. Entonces, fíjense cómo puede hallar el capacitor ideal para mi fuente. Yo tengo que construir una fuente y quiero calcular el valor. Uno normalmente en la práctica, ¿qué es lo que hace? Bueno, a veces pone un capacitor de 1000 microfaradios, uno digamos a veces sobredimensiona el valor del capacitor. Pero realmente una persona que diseña una fuente, lo primero que hace es diseña la fuente en función de ¿qué? A la corriente. Si supongamos, si usted va a diseñar una fuente que va a soportar 1 amper, bueno, ya saben que va a soportar 1 amper. Si es de onda completa, es de 100. ¿Qué es lo que tiene que hallar el valor del voltaje rizado? ¿Cómo lo hallan? Tienen su transformador, miden con el tester, me va a dar el valor el valor eficaz, o puedo medirlo con el osciloscopio, ¿sí? Y obtener el valor máximo, pero si lo mido con un tester porque no tengo osciloscopio, tengo el valor eficaz. Una vez que tengo el valor eficaz, lo que voy a hacer es calcular el valor máximo. Con el valor máximo que hallo, el voltaje de rizado que yo espero, que normalmente no tiene que pasar al 10%, con ese valor de rizado, ahora se lo descuento a la ecuación que tenemos para calcular el VCC. Ya sé el VCC y con el voltaje de la fuente, lo que voy a hallar es la corriente que va a circular. Que en nuestro caso no voy a necesitar, si yo ya sé que va a ser 1 amper, yo tengo mi corriente, ¿sí? Con eso calculo, despejo acá, como hicimos acá, quedó que la corriente, la frecuencia, el voltaje rizado, calculo y me da el valor del capacitor. ¿Cuál va a ser la aislación? Y en este caso, obviamente, la aislación va a tener que ser arriba de 32 volts. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá voy a tener 32 volts, por lo tanto, esto va a tener que ser un capacitor, qué sé yo, por ejemplo, de 35 volts, un valor mayor. Bueno, espero que les haya gustado cómo se calcula un capacitor o un filtrado en una fuente, ¿sí? Así que bueno, con esto terminamos el tema de capacitor. Hay mucho para hablar de capacitor, pero esto es por lo menos una introducción de todo lo que vimos de condensadores y capacitores, que nos va a servir justamente para poder hacer algunos proyectos, ¿sí? Nos estamos viendo la semana que viene.